estimados, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Capacitación Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias a nuestra masterclass del día de hoy, que es Innovación y Resultados, Ingeniería de Proyectos Energéticos Exitosos. Conoce cómo la innovación aplicada en ingeniería convierte desafíos en soluciones sostenibles. Para ello tenemos a un invitado especial. Él es nuestro experto, él es Manuel Bocanegra. Les voy a hablar un poquito acerca de Manuel. Bueno. Manuel cuenta con más de 35 años de experiencia en el diseño e implementación y evaluación de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y gestión de energía en sectores industriales públicos y comerciales. Él es ingeniero mecánico por la PUC y ha seguido diferentes tipos de estudios de posgrado en gestión ambiental y teoría de restricciones, además también de ser primer puesto en el diplomado en eficiencia energética de la UNI. Él también ha liderado más de 500 estudios de eficiencia energética, logrando ahorros superiores a 80 millones de soles para empresas en Perú y Latinoamérica. Definitivamente, nuestro experto también ha sido asesor técnico del Ministerio de Energía y Minas y experto nacional para el Banco Mundial y GIS. Y ha capacitado a profesionales en universidades como, por ejemplo, la Católica, la UNI, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, TechSoup, Senati, entre otras. También ha sido docente de la maestría en energética de la UNI y es fundador y gerente general de Enersos SAC. Y también ha trabajado en proyectos emblemáticos de implementación de la norma ISO 50001, automatización de procesos y reducción de consumo energético en agroindustrias, en minería, en manufactura, hoteles, hospitales y centros comerciales. Definitivamente, el perfil de nuestro experto combina la parte de la rigurosidad técnica, la experiencia docente y la visión estratégica que tiene, lo que lo convierte en un referente nacional en eficiencia energética y un docente clave para el desarrollo del diplomado. Es un gusto poder presentarles y darle el pase a nuestro experto. Manuel, muy buenas noches. Creo que podemos iniciar la ponencia. Ok, buenas noches con todos ustedes. Acá les he preparado una ponencia relacionada justamente a los temas de eficiencia energética y las energías renovables. Y después de la ponencia les pediría algunas preguntas al respecto para ver si lo podemos ir consolidando, digamos, este tema que es de mucha importancia ahora en los últimos años a nivel mundial, ¿no? Vamos a tocar el tema de la innovación y resultados sobre la ingeniería de proyectos energéticos exitosos, ¿no? Vamos a iniciar una breve introducción, después indicarles qué son los proyectos de eficiencia energética en forma general, los casos exitosos, algunos, básicamente una forma breve para que ustedes tengan una idea qué es lo que podrían hacer, digamos, si están en este diplomado, ¿no? Que si bien nos permite a nosotros tener una idea clara, pero también ejecutarlo, ¿no? Algunas conclusiones al final. Eh, El tema de la eficiencia energética nace empezando la década de los 70 con un tema eh, fundamental en el año 73 cuando hay un crack en el tema del incremento del petróleo. Al incrementarse el petróleo se tenían que buscar alternativas de digamos, de que este petróleo sea, digamos, eliminado o, digamos, que sea con otros energéticos la posibilidad de continuar, digamos, con el crecimiento de la producción a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, nace el ahorro de energía como una alternativa para reducir, digamos, los consumos de petróleo, ¿no? Como nació también el tema de la energía renovable con la energía eólica y solar que estaban incipientes, ¿no? Entonces, ese fue un año muy importante para las energías renovables y la eficiencia energética. Con los años, digamos, alrededor de los años ya, la década de los 80 viene el tema del cambio climático
con el tema del ozono y generó pues la posibilidad que teníamos que evitar que la capa de ozono se siga maltratando. Y entonces la eficiencia energética empezó ya a nacer, digamos, ¿no? A buscar alternativas de que sigamos produciendo a menores costos energéticos, ¿no? Y el año 2010 incluso ya fue un objetivo del milenio, la eficiencia energética, ¿no? Con la contribución de los servicios de energía, con la idea de que tanto el desarrollo del milenio y la reducción de la pobreza se logren, digamos, tanto en América Latina como en el Caribe, ¿no? Y después, el 2015, ya vienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? A través de la ONU. Y acá sí ya entramos nosotros como parte fundamental para que se logren estos objetivos del milenio, ¿no? Con el desarrollo sostenible. Y dentro de esto, obviamente, los proyectos energéticos están directamente ligados con estos cinco objetivos, ¿no? El 7, que es la energía asequible y no contaminante, esa es una opción donde la eficiencia energética y la energía renovable nos da. La industria, la innovación y la infraestructura, como el objetivo 9. El objetivo 11, en las ciudades o comunidades sostenibles. Ahora se está trabajando mucho con este tema de ciudades y pilotos que van ligados con las fuentes renovables y sobre todo la eficiencia energética, ¿no? El objetivo 12 con la producción y consumo responsable y el 13 con la acción por el clima. Entonces, todo eso nos consolida a nosotros como algo súper importante por lograr los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces en el tema este de la gestión ya energética, podemos incluso dentro de las características tan las ISO, en este caso la ISO 50001, donde digamos como todas las ISOs tiene la planificación, ¿no? El hacer, ¿no? La verificación y la acción, ¿no? Entonces tenemos que en el tema de los proyectos de eficiencia energética se debe planificar, ¿no? Porque hay necesidades y expectativas de las partes interesadas, que son, digamos, los empresarios, y en este caso los consultores o los especialistas en el tema de energía, y obviamente para la reducción de las emisiones, ¿no? A través de reducir los consumos de energía, lo que hace un producto sostenible, digamos, ¿no? Entonces, en el hacer va a haber un apoyo y operación, y acá es donde la parte técnica genera algo importante, lo vamos a ver en las ponencias que les he preparado para ustedes, y después se evalúa el desempeño, ¿no? Donde vamos a ver los resultados. Y esos resultados tienen que ser, si inicialmente se hace un proyecto, se verifica que estos resultados sean reales, digamos, ¿no? Y una vez que se logran, digamos, estos resultados, logramos a tomar acción para que se logren y vuelve a ser una mejora continua, con lo cual nuevamente se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Esta es una de las partes interesantes que está involucrado incluso en la ISO 50001, ¿no? Dentro de la mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar, se tocan estos puntos, ¿no? El contexto de la organización, el liderazgo, es muy importante el tema del liderazgo, ¿no? Muchas veces, y ustedes lo habrán escuchado, el tema de eficiencia energética se ve por diferentes lados, ya ahora se escucha bastante, antes no había mucho, pero a la hora de tomar acción, la eficiencia energética tiene que estar ligado a un liderazgo. ¿Qué significa eso? Que debemos tener, digamos, dentro de una organización un lugar donde sea la eficiencia energética algo transversal. Muchas veces la eficiencia energética lo ponen, digamos, en mantenimiento o lo ponen en lugares donde no puede ir más allá de su departamento, con lo cual, pues, la eficiencia energética es tarea de todos, no es tarea de solamente un área. Por eso tiene que ser transversal, y para ser transversal tiene que haber liderazgo, ¿no? La planificación que está donde se involucran todos los departamentos, todas las áreas de producción, de planeamiento, de todas las áreas, incluso hasta las de costo y contabilidad. Después viene el apoyo, operación, la evaluación de los desempeños
Incluso esta evaluación de desempeños deben ser publicados dentro de la organización para que todos estén, digamos, involucrados y como le digo, al ser tarea de todos, no es de uno o dos los que generan los ahorros, sino de todos, realmente. De todo depende para que se logre los objetivos, ¿no? Y bueno, la mejora continua nuevamente se retoma esto. Los proyectos de eficiencia energética. Como concepto, la eficiencia energética es el uso más eficiente. A ver, esto dónde está y ahora sí. Es el uso más eficiente de la energía, ¿no? En que lleva una reducción permanente del consumo específico o unitario, vale decir, un indicador, un índice, que nos dice, por ejemplo, kilowatt hora por unidad de producción o costo de energía por unidad de producción, ¿no? Pero lo más importante de esta reducción del consumo específico debe estar ligado a la no afectar la calidad de vida o el proceso productivo. Muchas veces hemos visto que a veces reducen, apagan, hacen cosas, pero definitivamente afectan el proceso productivo. Y esa no es la idea, ¿no? Hemos encontrado incluso centros comerciales donde bajan la iluminación cuando ese no es la idea. La idea es iluminar adecuadamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la idea final de la eficiencia energética se reduce a una ecuación. Esa es la ecuación que, dependiendo del tipo de industrias, se puede buscar el indicador que nos permita decir si hemos logrado o no hemos logrado una reducción de ese consumo específico. Un ejemplo sencillo es de que en una fábrica se consuma, digamos, 10 kilowatt hora por producto y que gracias a las medidas de ahorro se logre obtener 8 kilowatt hora por producto. Ese vendría a ser una medida esencial de la eficiencia energética, ¿no? Con ese indicador. ¿Por qué? Porque vamos a reducir consumos, vamos a reducir costos, vamos a dejar de emitir esos 2 kilowatt hora al ambiente. Entonces, ahí se consolida la sostenibilidad de la eficiencia energética, ¿no? Los objetivos son reducir las pérdidas de energía en el sistema, como punto número uno, ¿no? Entonces, esa reducción hay que ver si es sin inversión, con baja inversión, etcétera. Y ahí es donde empiezan a buscar alternativas, ¿no? Después la mejora de la eficiencia con el uso de equipos. Ahí es donde generalmente hay que hacer lo que vino, por ejemplo, en la última década, la moda de la iluminación LED, ¿no? Donde cambiamos el equipo, vamos a reducir consumo, pero obviamente hay que generar, es una medida con una inversión. Y después la mejora de gestión energética en el proceso productivo. Este último, incluso hay medidas que les comento acá en Latinoamérica en general, hay muchas medidas que se hacen solamente con gestión energética, donde incluso moviendo ciertos parámetros, uno incluso sin inversión logra ahorros importantes, ¿no? Entonces, estos tres puntos son los objetivos de un proyecto de eficiencia energética. ¿Cuál es la ventaja? Definitivamente vamos a reducir los consumos, vamos a reducir los costos, vamos a reducir las emisiones y eso que nos va a dar, obviamente, productividad, ¿no? Crecimiento eh, sostenible, digamos, de una industria, ¿no? Porque vamos a ser competitivos en el mercado, ¿no? Y obviamente sale un producto, digamos, con el cuidado del ambiente, que es lo que se requiere, incluso lo que últimamente, y van a venir muchas más partes legislativas que nos van a acorralar a que nosotros hagamos eso. Y parte de eso es obviamente hacer la eficiencia energética. Los beneficios, obviamente, menores costos de operaciones. Evito yo no ser competitivo, reducir la contaminación ambiental, conservar los recursos para nuevas generaciones, que esa es la idea de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Aplazar requerimientos de nuevas inversiones. De repente no es necesario invertir porque de repente fui óptimo y con eso me es suficiente. A veces hemos dejado
como vamos a ver en unos ejemplos, donde a veces tienes tantos motores cuando puedes dejar de funcionar algunos haciendo lo mismo, ¿no? Mejora de la imagen, prestigio de la empresa, la responsabilidad social empresarial, que ahora está de moda. Todo eso son beneficios de estos proyectos de eficiencia energética. Obviamente, como todo proyecto, siempre hay barreras y dentro de las barreras nos encontramos con los riesgos productivos. Muchas veces, ahora menos, ¿no? Pero inicialmente nosotros venimos trabajando en eficiencia energética desde fines de los 90. Ya se imaginan la década del 2000 al 2010, 2012, no se conocía la eficiencia energética. Entonces los riesgos productivos era de modificar, mover algo, era imposible. Sin embargo, después del 2010, 11, ya con los resultados, obviamente estos riesgos, si bien existen, pero ya han ido bajando, ¿no? Los riesgos productivos, que a veces uno puede modificar de una manera muy simple y que me genera ahorros importantes. Los riesgos financieros, dice, voy a invertir y ¿qué tal si no recupero la inversión? Estos riesgos financieros vienen porque muchas personas hablan que es eficiencia energética y resulta de que inviertes y al final de mes los recibos de electricidad, de combustible siguen siendo los mismos o a veces más. Por ejemplo, un variador de frecuencia o variador de velocidad, ¿no? A veces uno dice, no, yo voy a comprar el variador porque eso me va a permitir un ahorro, porque según el proveedor le dice que va a haber un ahorro por potencia, va a haber un ahorro por, ¿no? Por estos picos que generan, digamos, o que limitan, digamos, estos variadores. Sin embargo, eso sucederá sí o sí, este, ese pico que genera ese motor o ese variador que se ha comprado, sí o sí esté involucrado dentro del horario de máxima demanda, ¿no? Donde a mí me cobran. La electricidad, por ejemplo, me cobran un instante al mes la máxima demanda, no todos los días, sino un instante al mes. Entonces, si en ese instante al mes me sirve, digamos, el variador para ese caso específico, sí es importante y sí voy a recuperar. Si no, solamente vamos a recuperar energía, pero en muy poca escala, digamos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, no es que sea malo comprar variadores, hay que comprarlos, pero hay que saber dónde utilizarlos para que me genere un beneficio económico importante, ¿no? Entonces, a veces estos riesgos financieros son por la mala, entre comillas, inversión, porque no es mala, o sea, pero no me dan los ahorros que yo quisiera, ¿no? Después hay amenazas a los liderazgos internos. Hasta ahora se ven, pues, muchas personas de que si comparten sus conocimientos, pues tienen la posibilidad de que de repente pierdan su liderazgo o incluso lo saquen de la empresa, porque como ya saben sus trucos, entre comillas, con lo cual, lamentablemente, pues nosotros venimos, y no solamente en el Perú, les comento Latinoamérica, Centroamérica, tenemos esa problemática, ¿no? Donde a veces, si nosotros damos la información en lugar de crecer en conjunto, nos pisamos entre todos, ¿no? Y ahí es donde los países desarrollados nos llevan mucha ventaja, ¿no? Todos somos iguales desde el punto de vista de conocimientos, pero trabajan en conjunto. Acá es muy poco se trabaja en eso, ¿no? Otra opción es la aversión al cambio. A veces dice, sí, hacemos esto, pero lo dudan, lo ven, prefieren no hacerlo y siguen trabajando. El celo profesional, empresarial, etcétera. Entonces, esos son las barreras, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir de un proyecto de eficiencia energética? Primero, identificar oportunidades de ahorro. Ahora, en esta identificación de oportunidades de ahorro, les comento, no es un tema de que solo el especialista puede venir, no, no, es un tema de que todos, y no, hablando de todos, no solamente estamos hablando del área técnica, todos, el área administrativa, áreas que no necesariamente sean técnicas, pueden tener muchas ideas de ahorro. Y yo les comento, en toda mi trayectoria, muchas veces hay ideas de personas administrativas que nos han dado y que a la hora que obviamente de hacer los cálculos con su sí
sí era importante, ¿no? Entonces, esto de identificar las oportunidades realmente es hacer un recorrido para ver qué alternativas de ahorro se pueden dar desde toda índole. Una vez que tenemos la identificación de algunas oportunidades de ahorro, se propone un plan de propuestas. Y acá sí ya este plan es ya consolidando estas oportunidades, aterrizándolas, viendo que efectivamente, haciendo cálculos previos donde que efectivamente sí me permite lograr ahorros, viendo también si hay estacionalidad o no en los procesos, ¿no? Porque a veces hay empresas que tienen más consumo en unos meses que en otros meses, ¿no? Por ejemplo, el sector pesca, ¿no? El sector pesca, si bien tienen sus centros de frío, digamos, pero a la hora que salen a pescar solamente son 45 días al año, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se concentra la mayor cantidad de consumo, digamos, ¿no? O las agroindustrias, ¿no? Que tienen estacionalidad, ¿no? De acuerdo a su cosecha, hay etapas de riego, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Los que, digamos, las empresas de helados, por ejemplo, ¿no? Tienen un verano un consumo alto y en un invierno, por eso es que en invierno venden chocolate, venden otro tipo de productos para un poco mantener, digamos, su producción, ¿no? Entonces se propone un plan de propuestas y después se evalúan las oportunidades que sean viables. Muchas veces tú te encuentras con que hay alternativas de ahorro, pero por la misma situación o por la misma política de las empresas no son viables, ¿no? Entonces es importante que estas propuestas de mejora se se consoliden siempre y cuando sean viables, ¿no? Una vez que son viables, ahí sí ya entramos a lograr un catálogo de medidas con los ahorros, con las inversiones, con todo lo que se tenga que hacer. Después se implementa ese catálogo de medidas y finalmente se mide y se verifica los ahorros reales obtenidos, ¿no? Esos son los pasos que debería seguir un proyecto de eficiencia energética, ¿no? Que lo vamos a ver en este diplomado, ¿no? Vamos a ver al detalle, incluso hay unos software que nos van a permitir trabajar esto, ¿no? Alguna, por ejemplo, los motores eléctricos, para dar algunos ejemplos, digamos, ¿no? Los motores eléctricos, como buenas prácticas, estamos hablando de inversión, ¿no? Hay que evitar arranques en simultáneo para evitar máxima demanda, lo que les comentaba, ¿no? Y que esta máxima demanda no me genere el pico del mes que me van a cobrar y que sale en la factura y que es carísimo. Recuerden, y eso se los comento. Más o menos, sí, más o menos, pero el 40% de su facturación de electricidad es por esta máxima demanda. El otro 60% es por consumo de energía. Entonces, si bien nosotros hacemos eficiencia energética, pero esta eficiencia energética tiene que estar ligado a los costos de acuerdo a la máxima demanda que yo tengo en el mes. Entonces, es muy importante saber en qué horarios más o menos se genera esta máxima demanda que me está generando el 40% de mis costos. Entonces, muy importante. Y dentro de ellos están los motores. Por eso evitar arranques simultáneos. Y estos son buenas prácticas, no necesitas invertir. A veces moviendo los arranques, digamos, arranca un área, un grupo, la otra área después de 15 minutos y así, entonces logras bajar tu máxima demanda. Después efectuar los mantenimientos según las especificaciones del fabricante. Si no lo tienen, si a veces uno llega a una empresa y no, estos mantenimientos son rutinarios, pero hay que revisar y ver si no lo tengo los datos del fabricante, pues tienen que buscar algo similar. Esa es la tarea que hay que hacer. No tiene un costo nada, sino uno va viendo para ver que los mantenimientos se hagan adecuadamente. Después, para los nuevos proyectos no soy de mencionar. Lamentablemente, nosotros que siempre vamos a las empresas, nos encontramos con que necesitan 30 kilowatts y resulta que tiene un motor de 50 kilowatts, ¿no? Entonces ahí nomás hay que darse cuenta de que un motor no porque me piden 30 voy a consumir 30. Eso depende de la dimensión del motor y de ahí
siempre hay una diferencia que se lo come, digamos, el vacío, ¿no? El mismo sistema del motor, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? O los motores de bajo factor de carga. ¿Cuántos motores están que se encienden? O sea, lo tienen y no tienen un factor de carga completo, ¿no? Mientras el factor de carga sea lo más parejo posible. Conclusión, lo que les digo en esto, buenas prácticas. Traten de que la producción en cuanto a consumo sea lo más parejo posible. Si tienen así, sube, baja, sube, es complicadísimo. Van a tener altos costos, incluso los sistemas se van a empezar a hacer defectuosos, etcétera. Entonces hay que evitar esos motores con bajo factor de carga. Algo con, por ejemplo, los motores eléctricos, ya con un poco de inversión hay que reemplazar, por ejemplo, los de eficiencia estándar por los de alta eficiencia o premium. Acá yo les doy un tip. El ideal para hacer cambios de estos motores, pues no vamos a cambiar todo, ustedes, la cantidad de motores que hay, ¿no? Entonces acá lo que les sugiero, ¿no? Busquen los motores que tengan la mayor cantidad de horas de uso al día. Si son 24 horas, ya es un candidato número uno. Y el segundo, que sean de potencia baja, porque los motores, mientras más robustos y más potencia tienen, y los motores de alta eficiencia premium, digamos, no tienen tanta reducción su eficiencia no es tan alta como un motor, por ejemplo, de 20 HP, su eficiencia bordea el 95%, ¿no? Esa es una ventaja versus el 80% de un motor convencional. Entonces estamos hablando de un 15% interesante. ¿Ya? Entonces hay que ver, ¿no? O sea, sugerencia, que tengan entre 18 y 24 horas diarias de consumo al año, digamos, en todo el año, y que su potencia no sea tan alta, 20, no mayor de 20 kilos. Yo les sugiero que hagan el ejercicio con uno y sí van a lograr ahorros interesantes. Después, estos variadores, donde lo permite el proceso productivo y sobre todo lo que les comenté, ¿no? Que esté dentro de mi área donde tengo mi máxima demanda del mes. Si lo tienen ahí, les aseguro que van a tener ahorros interesantes. Y se tiene que invertir, obviamente. Y utilizar fajas de transmisión de alta eficiencia, esas dentadas. ¿Han visto esas dentadas? Obviamente no resbala, no genera esas cosas. Entonces hay que ir cambiándole a poco. Yo no te decía que cambiarlo todo, pues, poco a poco. Pero, ¿qué cambiaría primero? Lo que trabaja más. Ya le he dicho, 24 horas. Recuerden de que la energía es potencia por tiempo. Entonces, mientras más tiempo tengo, más energía voy a consumir y si aplico medidas ahí, más energía voy a ahorrar. Entonces, potencia por tiempo. Entonces, desde el punto de vista de tiempo es lo que acá, las fajas de transmisión. ¿Cuál es el que está en constante movimiento? Esta, listo, cambien. Empiecen una por uno o por etapas. Acá tenemos, imagínense desde una mina que visitamos. Este, conforme se iban malogrando los motores, miren dónde llegaban. En lugar de hacer una reingeniería de todo esto, ¿no? Y esto no puede ser así. Y hay motores que serán buenos, lo que pasa fallan, listo, cambian. Y todos son motores convencionales. O sea, si ya vamos a cambiar, yo cambiaré por uno de alta eficiencia. O los motores que están sobre los 40 grados. Desde, por ejemplo, 44 grados está funcionando. Ustedes saben de que el calor que genera un motor es pérdida. Entonces los motores tienen su forma de trabajar con su ventilador y todo dentro de las características que tiene para que me indiquen la eficiencia de placa. Si se pasa esos valores, si se pasa de esas temperaturas, está funcionando mal. Algo no está adecuado ahí. ¿Cuáles son los potenciales? O que el ventilador no funcionó, se malogró, o que de repente no está alineado y está generando un freno, etcétera. Una serie de cosas que me está generando, digamos, una pérdida innecesaria de un motor, ¿no?
En electrobomba, buenas prácticas. Por ejemplo, evitar el uso de electrobombas a cargas parciales, ¿no? O sea, siempre es utilizarlo plano, no encender, apagar, encender, eso no, eso es lo peor. Controlar los horarios de operación, sobre todo en las horas punta. ¿Y por qué le digo horas punta? Porque las tarifas entre las 6 de la tarde y 11 de la noche tienen un costo mayor en energía. Entonces, si hay la posibilidad de que yo trabajo 12 horas, por ejemplo, las 12 horas tienen que estar fuera de punta de todas maneras, ¿no? Esa es una opción donde me va a permitir un ahorro, porque, y dependiendo del tipo de tarifa, pues la diferencia entre punta y fuera de punta es hasta, si está una tarifa MT2, por ejemplo, la diferencia es más del 30% entre punta y fuera de punta. Entonces, hay que ver esas cosas. Dar mayor atención a las electrobombas que están en paralelo, ¿no? Ya que disminuye la eficiencia del sistema. Claro, están en paralelo, hay que tener cuidado, ¿no? Y solamente si es necesario, obviamente. Minimizar el cambio de dirección de las tuberías, ¿no? Para que no haya, por ejemplo, muchas veces uno viene con un caudal, digamos, donde estoy bombeando y de repente, ¡bum!, 90 grados, ¿no? O sea, imagínate, el solamente doblar 90 grados me va a generar una pérdida. Entonces, mientras menos cambio de dirección tengo, más ahorro voy a tener. Comprobar si la presión es la adecuada. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, casi en la mayoría de veces, nos hemos encontrado con sobrepresiones, ¿no? Necesito una presión y sin embargo está mucha presión, tanta potencia innecesaria, digamos, ¿no? Y eso genera costos por potencia y costos por consumo de energía, ¿no? Y buscar ubicación de operaciones nominales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, con inversión. Con algo de inversión, por ejemplo, si yo tengo un sistema que está subcargado, o sea, muy poco, entonces yo lo que puedo hacer es cambiar el impulsor. ¿Para qué voy a cambiar la bomba? Cambio solamente el impulsor y lo acondiciono, digamos. Y es con un impulsor más pequeño me va a permitir, digamos, entregar el caudal que necesito con menor costo o menor consumo de energía, ¿no? Obviamente acá sí hay una inversión que hay que hacer, pero es pequeña. Recuerden que los impulsores siempre tienen un material de más corrosión que el resto porque es lo primero que se va a cambiar. Utilizar electrobombas con menor capacidad para aplicaciones específicas, obviamente, eso ya incluso en los motores les había comentado, ¿no? O controladores de máxima demanda. Incluso cuando ahora uno es cliente libre, te piden ya el COES que tengas un controlador de máxima demanda para que saques algunos procesos cuando hay una máxima demanda país. Pero uno se puede aprovechar y instalar este controlador de máxima demanda para evitar, como les comentaba, el costo por potencia. Acá tenemos las bombas que a veces están en paralelo. Las bombas en paralelo, por ejemplo, hay que saber cuándo se utilizan las bombas en paralelo, ¿no? Acá, por ejemplo, si ponemos dos bombas en paralelo, lo que vamos a hacer es, con la misma presión, vamos a duplicar el caudal, digamos, ¿no? Entonces, siempre y cuando sean bombas similares, ¿no? Entonces, es una opción si yo quiero aumentar el caudal, ¿no? Las bombas en paralelo. Mientras que las bombas en serie, de repente yo necesito el mismo caudal y lo que voy a aumentar es la presión. Entonces, similar, ¿no? También se puede bajar, si es el doble, también puedo llegar a la mitad, ¿no? Con una bomba más pequeña, con el mismo caudal, etcétera. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a ver en sus sistemas de bombeo, por ejemplo. Los compresores también, las buenas prácticas es controlar la presión, ¿no? Y utilizar la mínima requerida. Ahora, esto les comento porque en muchas industrias donde hemos realizado estos proyectos de eficiencia energética, nos hemos encontrado con que siempre tienen un reductor de presión. O sea, elevan la presión, digamos, qué sé yo, pues a 7 bar. Lo elevan a 7 bar y resulta de que sus, este, sus equipos de uso requieren solamente para su uso 3 bar.
2 bar. No sé por qué lo usan a 7 bar. Lo ponen el reductor de 7 a 3 y recién usan, imagínense, ¿no? Recuerden que a mayor presión hay mayor probabilidad de fuga incluso. Entonces se pierde energía. Entonces hay que usar la óptima, la que se necesita, no más de eso. ¿No? Buscar las fugas de aire con un detector ultrasonido, ¿no? Y repararla de forma periódica. Esto de acá, estas buenas prácticas, yo les comento, que nos ha permitido a nosotros cuando hemos hecho los proyectos de eficiencia energética, nos ha permitido lograr ahorros importantes. Y simplemente eso se puede hacer un domingo, apagan todo y solamente lanzan el compresor. Al lanzar el compresor, se pasan por todo el sistema de distribución de aire y van a escuchar un montón de fugas de aire. Y solamente con el oído. Te van a encontrar hasta con válvulas. Y ahí es donde se pierde mayor cantidad Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros encontramos cuando vemos, por ejemplo, el sistema de aire comprimido? Yo sé que hay 30% de ahorro del saque. Se los digo, 30% ya sé que voy a ahorrar. ¿No? Entonces, para que sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de temas acá que deberían hacer un mantenimiento y lamentablemente no lo hacen. Y es al menos una vez al mes y van a encontrar siempre eso. Remover, cerrar periódicamente las tuberías de aire que no están en uso, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con con las tuberías o incluso con los usuarios abiertos y perdiendo todo el aire un fin de semana, todo. Así es. A veces hay esos descuidos, ¿no? Evitar el ingreso de aire húmedo. ¿Cuántos compresores he visto que de frente van directo y no tienen su secador, por ejemplo, ¿no? O de su mecedor, digamos, ¿no? Eso es súper importante porque aparte de eso recuerde que la humedad le genera gotas y esas gotas en todas las tuberías me va a generar perforaciones en todos lados, me va a generar problemas, hasta en mi equipo final, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el aire porque es como si fuera una piedra por la velocidad con la que va, ¿no? Esta gota de agua se convierte en una piedra y eso va a malograr todo mi sistema de distribución, ¿no? Con compresor con mejor inversión, por ejemplo, tenemos el uso del calor residual, ¿no? Recuerden que un compresor siempre me genera calor a la hora de comprimir del aire, ¿no? Entonces, ese aire normalmente llega a 60, a 70 grados. Entonces, se puede usar un intercambiador de calor y se puede usar, se puede calentar agua, por ejemplo. O en algunos procesos que requiero agua o calor, se aprovecha el compresor, ¿no? Entonces, bueno, tienes que invertir un poco para estos intercambiadores, pero te va a permitir ahorro. Utilizar el ducto para captar aire externo, más frío, porque recuerda que yo lo que necesito para el ingreso de aire, necesito lo más frío posible. Muchas veces he encontrado compresores que están en la intemperie y con el sol ahí, dándole todo el sol, entonces eso lo va a hacer más ineficiente pues el compresor. Entonces hay que buscar una zona donde haya frío, digamos, para que ingrese el aire frío y eso lo hace más eficiente al compresor, ¿no? Considerar el uso de ventiladores cuando tenemos baja presión, por ejemplo. ¿Para qué vamos a usar aire comprimido si basta con un ventilador o un soplador? Que me sale es mucho más barato que tener aire comprimido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un sistema de aire comprimido y observen acá, ¿no? Incluso tenía una empresa que tenía todo, como se dice, online con todas las figuritas, pero sin embargo, miren acá. Acá tenemos, por ejemplo, el compresor 33 y el compresor 34. Y este acá, que tiene 13,5 PSI, ya tiene un exceso para el proceso. Entonces, ¿qué hacen? Acá yo tengo una purga. El 19% de todo lo que estoy ingresando se va al ambiente. O sea, lo que estamos haciendo es todo lo que estamos comprimiendo lo estamos botando incluso acá lo dicen, en este sistema SCADA, pero sucede. Después encontramos en estos sistemas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un compresor, el compresor 35,
que si observan va desde 1800 kilowatts hasta 1000 kilowatts. Y miren cómo es su sistema. O sea, arranca, apaga. Entonces, hay algo que está generando esto de acá. Nosotros después de analizarlo todo, lo que se hizo fue aplanarlo, ¿no? Y evitar estos picos. Miren acá, aire comprimido y se encuentra con esto, así como estoy un montón. En la iluminación, obviamente, tenemos mantenimiento periódico de las luminarias, ¿no? Para evitar, a veces se ensucian en todas las plantas, pues hay tanta polución que se empiezan a ensuciar. Eso hay que limpiarlo, porque a veces yo he encontrado con un montón de empresas de que, como estaba sucio, han puesto nuevas luminarias más abajo, más para que lo vean más. Y la luminaria de arriba no está encendida, pero no sé por qué. Entonces, hay que hacer este mantenimiento, ¿no? Pintar los colores claros en las zonas, porque eso nos permite a nosotros tener más luminosidad, ¿no? Y menos iluminación, digamos, este, con estos colores claros, ¿no? Apagar lámparas innecesarias, esto muchas veces sucede. Hay que reducir, o sea, a veces uno dice, no, esto no sucede, pero nos encontramos que todo está encendido, etcétera. O separar los circuitos, por ejemplo, yo recuerdo una planta que tenía, digamos, 5 líneas de producción y a veces estaban funcionando 2 líneas y las otras 3 estaban encendidas, pero no había nada. Entonces imaginen toda la nave está encendida por 2 procesos o por 2 líneas de producción, ¿no? Entonces hay que separar los circuitos porque eso nos permite ahorros. Y con algo de inversión, obviamente la tecnología LED, ¿no? Eso es súper eficiente ahora, entonces ya es ilógico tener las tecnologías antiguas, porque la tecnología LED sí nos permite ahorros interesantes, ¿no? Usar lámpara de vapor de sodio para la iluminación exterior. Hace poco estaba en una planta donde toda la iluminación exterior era con halogenuro metálico. No, lo que pasa es que yo quiero la luz blanca, pero la luz blanca para exterior, ¿para qué? ¿No? La luz amarilla me consume de la tercera parte y ilumina igual, que es lo que uno requiere, ¿no? Utilizar los timers o las fotoceldas, ¿no? Esto es para maximizar la luz natural. No, no es lo mismo en invierno en verano. En invierno oscurece más temprano, en verano más tarde. Entonces, en lugar de estar encendiendo, apagando sin saber a qué hora, se pone una fotocelda y la fotocelda indica a qué luz yo debería encender. Y es muy simple eso, ¿no? Y no cuesta mucho. Antes era caro, ahora menos de 100 soles creo que vale esto. Y con eso solucionas muchas cosas. O los sensores de movimiento. Incluso yo les comento, en el edificio donde vivo, todos las escaleras, todos son con sensores de movimiento. Y no se imaginan el mantenimiento cuánto bajó. Una serie de cosas. Y la inversión es tampoco, no es mucho. Lo ahorras en 2 o 3 meses y ya recuperaste la inversión. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Miren, tienen acá sus paneles translúcidos, sin embargo, todo está iluminado en el día. No tiene sentido. O sea, esto de acá no le da más luces. Pero miren, y son halogenuros metálicos todos, ¿no? Para que vean la cantidad de plata que había perdida. Acá tenemos otros, miren, los fluorescentes, todos encendidos y es de día. O como en algunos casos, y esto no solamente en este caso, acá tenemos fajas. Y todo está encendido porque supuestamente están controlando. ¿Por qué controlan si no hay nada? Y está encendido, ¿no? Entonces son cositas que uno va encontrando y esto que acá sí es simple, ¿no? O le pongo un sensor para cuando haya movimiento de faja se encienda, pues, ¿no? Y miren cuántos, acá no hay al ojo nada, cuántos fluorescentes hay en todas las fajas. Un montón, hay plata. Casos exitosos. Vamos a ser muy breve, pero con las ideas que les he dado para que tengan claro esto, ¿no? Por ejemplo, las empresas
Por ejemplo, en esta agroindustria, la empresa estrangulaba sus bombas para entregar 80 litros por segundo en cada una de sus 5 bombas que tenía, ¿no? Para llegar a sus 400 litros por segundo, que era su requerimiento. Sin embargo, estas bombas estaban estranguladas. Estranguladas significa que lo han cerrado así para, ¿no? Etcétera. Y estas bombas me podían dar 100 litros por segundo, si eran todas iguales. O sea, ¿para qué tenía 5 bombas encendidas si con 4 era lo mismo? Y tenía la misma cantidad de caudal, ¿no? Entonces acá lo que se hace obviamente se tiene que hacer unas pruebas, entonces se hacen las pruebas con las 5 bombas a diferentes presiones, salen los diferentes caudales y obviamente hay que ingresar a ver. A veces uno no tiene esto de acá, pero si yo tengo una bomba que tiene las características similares, puedo usar bombas, tablas características y los fabricantes los tienen y ahora todos están online. Antes uno tenía que solicitar, era todo un tema, que ahora todo está online. Entonces con esto uno puede ir viendo dónde puedo ubicar mi bomba para que sea más eficiente, ¿no? Esta es eficiencia y esta es la altura, ¿no? O la presión que uno quiere, para el caudal que requiere. Entonces se simula y con eso, miren, inicialmente había 331 kilowatts, ¿no? Con las 5 bombas. Sin embargo, trabajando al 70%, yo tengo 268 kilowatts. Mira la diferencia, ¿no? Si eso nosotros lo vemos en ahorros, acá podemos ver que se ha ahorrado 62 kilowatts, lo que representa, y este es un costo baratísimo, ¿no? 4 centavos, normalmente está el doble. O sea, para las tarifas que hay ahora es el doble. O sea, si acá es 10.500 deberían ser 21.000 dólares al año que se pueden. Y esta es unas bombas que funcionan 12 horas al día, ¿no? O sea, para que vean, ¿qué se hizo? Nada, no se invirtió nada, o sea, solamente se dejó de estrangular. Y otro, acá tenían también, ¿no? En el otro centro, igualito, tenían 7 bombas y necesitaban 564 litros. Y poniéndolos adecuadamente me daba 572 con una bomba menos. Igual, se hacen las mismas pruebas, todo, y se logra, obviamente para cada una de las bombas hay que hacer el análisis, hay que hacer los cálculos necesarios, porque no es tampoco así, ¿no? O sea, hay que consolidar el potencial ahorro, ¿no? Se consolida con estos cálculos y se eliminó en este caso la bomba 6 y de 564 que consumían en potencia, teníamos 572 en potencia y miren el caudal, mayor incluso y con menor potencia, ¿no? Se simule, acá tenemos 142 kilowatts de ahorro. En 12 horas, con la misma tarifa, son 24.000 dólares. Ahora, estamos hablando que esta es una tarifa única que hay en el país. La tarifa normalmente es 8 centavos. O sea, para otra empresa debe ser 48.000 dólares al año, ¿no? Entonces podemos ver el catálogo de medidas. Esta es una forma de que en este diplomado vamos a lograr obtener esto, ¿no? Con todas las medidas que ustedes pueden dar, en el diplomado se puede ir haciendo cada uno de los. He hecho una cosa muy breve, pero esta es la idea, llegar a consolidarnos en un catálogo de medidas, ¿no? Y acá podemos observar, por ejemplo, eliminando la bomba 2, lo que les decía era 10.500, eliminando la bomba 6, 24.000 dólares más. Acá hay un cambio de contrato, etcétera, ¿no? Reparo de fugas de pozos, había un ahorro también, banco de condensadores, estaba pagando energía reactiva, total de ahorros, 40.000 dólares al año, ¿no? Y el retorno de inversión es un mes, o sea, en un mes recuperar la inversión. ¿Cuál es la inversión? Solamente los bancos, 2.400 dólares, el resto era sin inversión. Por eso les digo, hay muchas cosas sin inversión que se pueden lograr. Incluso acá quedó un tema más, ¿no? Que se tenía que trasladar 100 kilowatts de un lugar a otro. Había un ahorro de más o menos 7.000 dólares más, ¿no? Y así como esto, acá tengo una empresa de plástico, ya hemos consolidado nada más los ahorros, pero para que tengan una idea de lo que les he comentado, ¿no? Por ejemplo, acá reducción de fugas de aire comprimido, 5.000 soles.
la reducción del tiempo de uso de luminarias en zona de torre de enfriamiento, tal cual, así como les había mostrado, ¿no? Que a veces hay una faja que está en vacío y está la iluminación ahí y no sucede nada. Acá, mira, se ahorró 2.000 soles, en la zona de Molino igual, 1.800. El COP de los chillers, ustedes saben de que la eficiencia en los sistemas de refrigeración se mide con el COP, el coeficiente de performance. Incluso en mi época el coeficiente de performance ideal era 2. Ahora estamos con un COP 8, imagínense, o sea, 4 veces mejor, digamos, los sistemas. Nosotros, por ejemplo, hicimos el centro, el Jockey Plaza. En el Jockey Plaza tenía todos los sistemas de refrigeración y donde sus COP estaban entre 2 y 3. Y en ese entonces lo pusimos a COP 6. No saben la cantidad de ahorro que generó, porque toda su nave estaba obviamente con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Que está entre Ripley y Sada. Entonces todo eso necesitaba cantidades de chiller, ¿no? Y igual también ustedes no sé si vieron en las zonas que ahora la iluminación anterior no era, y ahora la han puesto con colores, con LED, todo eso genera ahorros interesantes. En este caso, en esta empresa de plástico, pues se invierte 23.000 y se logra 28.000, o sea, menos de un año el retorno de inversión. Los bancos, siempre encuentras bancos de condensadores, instalación de grifos, administración de energía, y acá tenemos pues los ahorros, 57.000. Obviamente con la administración de energía lo que pasa es que acá ya se colocó un software, todo para hacer todo un planning futuro, digamos, ¿no? Pero esa era la idea. La empresa estaba súper feliz porque empezó a haber ahorros importantes. Por ejemplo, una empresa de curtidos, una empresa pequeña, pero que también se logra, ¿no? Con mantenimiento, por ejemplo, de los motores. Tenemos ahorros de casi 10.000 soles. Incluso acá ven el ahorro de energía, la reducción de gases de efecto invernadero, se puede hacer todo esto, ¿no? Fugas de aire comprimido, el ahorro por los fluorescentes a LED, digamos, el control de la potencia para que vean los ahorros que se logran, ¿no? 15.000, 11.000, y estos son sin inversión. Si observan, casi todo es inversión cero. Solamente los cambios fluorescentes hay que invertir. Retorno casi 6 meses solamente. Si vemos todo, porque la idea es ver todo el catálogo, para que del ahorro total de los 44.000 yo tenga que invertir 5.000, lo que significa que en menos de 2 meses ya recuperaron la inversión. Esa es la idea de presentar un catálogo de medidas, que no solamente vean una inversión, sino varias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que la alta dirección invierta y sepa que en 2 años pueden recuperar la inversión. Y dentro de esa inversión incluso nosotros podemos agregar ahí los equipos analizadores de redes o cosas que uno requiera para hacer estos controles, ¿no? Y esto está incluido, lo incluyen, imagínense, sobrado entra dentro de este proyecto. Por eso este diplomado obviamente les va a dar esas herramientas que les van a permitir a ustedes, primero, ver los resultados y segundo, empezar a consolidar su área de energía dentro de su empresa, ¿no? Como conclusión, la implementación de un proyecto de eficiencia energético disminuye los consumos de todas maneras. Los proyectos de eficiencia energética son una herramienta útil para cumplir toda la parte legal, compromisos ambientales. ¿Por qué? Porque reduce gases de efecto invernadero y esto es potente, ahora es potente. Y obviamente para saber cuánto reducir los gases de efecto invernadero, obviamente hay unos coeficientes que están relacionados con los kilowatt hora que uno gasta, digamos, ¿no? O consume, digamos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver en detalle en el diplomado, ¿no? El ahorro de costos y mejoras continuas permite incrementar la productividad, ser competitivos en el mercado. Es lo más importante para no al irnos, siempre vamos a estar ahí, porque somos competitivos, ¿no? El ahorro potencial de un proyecto está más o menos entre un 5 y 20%. Incluso si uno entra al detalle, hace una asesoría in-house donde está todo el día ahí metido, puedes llegar al 30, 40% de tu costo, ¿no? Y eso es comprobable, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería mostrar. No sé si tienen algunas preguntas. O Isabel, no sé si te doy pase para...
para tus comentarios. Sí, profesor, muchas gracias por todo este contenido tan importante que nos ha logrado compartir, ¿no? Juliana, si me vas ayudando con las diapositivas. Mientras tanto, le vamos a ir comentando a nuestros participantes que lo que hemos visto el día de hoy ha sido una muestra muy pequeña de todo lo que vamos a poder aprender en el desarrollo de los módulos que nosotros tenemos en nuestro diplomado de eficiencia energética. En la propuesta que tiene la Sociedad Nacional de Industrias, principalmente es generar profesionales que puedan liderar la transición hacia una economía baja en lo que es carbono. De esto es lo que nosotros estamos proyectando que se pueda ir aprendiendo de la mano de nuestros especialistas. Nosotros tenemos que comentarles que el diplomado que nosotros estamos iniciando, las clases empiezan el día 2 de septiembre. El día de hoy hemos tenido una breve inducción para que puedan conocer un poquito el equipo de trabajo. Tenemos diferentes docentes a lo largo de nuestros módulos y justamente el día de hoy nuestro especialista, Manuel Bocanegra, nos ha acompañado. Él es uno de nuestro pool de especialistas y nos ha ayudado a esclarecer un poquito cómo pretendemos, ¿no? Enfocarlo. Estamos iniciando las clases el 2 de septiembre con lo que es contenido académico. Como les comenté, el día de hoy hemos iniciado con una breve inducción, ¿no? Nosotros estamos buscando principalmente que todos los participantes puedan aplicar técnicas para mejorar los diagnósticos del consumo energético en diferentes industrias, edificios o servicios, tal como nos ha podido explicar hoy el especialista. Por su asistencia el día de hoy, nosotros estamos brindándoles un descuento especial, ¿no? Que no hemos ofrecido en ningún momento en el lapso de el tiempo que hemos estado brindando información. A través del chat les voy a compartir un web link en donde se van a poder comunicar directamente, en este caso, conmigo. Soy Isabel Valle para que poder brindarles este descuento, agradeciendo el tiempo que han compartido con nosotros, ¿no? Asimismo, se pueden comunicar con mi compañera Cecilia Villamil para que les pueda ayudar y resolver las dudas. Somos las personas encargadas de su atención en resolver las dudas y consultas. Si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta específica para nuestro especialista, ¿no? En este momento podemos aprovecharlo y hacerlo a través de la cajita de preguntas y respuestas. Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta de Enrique, o si no, realizarla a través del chat. Profesor, le voy a comentar la consulta que tenemos de Enrique Zavala. Nos indica, mencionó que el vapor de sodio consume un tercio. ¿No es mejor usar solar autónomo de buena calidad y en garantía para exteriores? Sí, son alternativas, como les decía, ¿no? O sea, este tema de la iluminación, dependiendo de la zona, dependiendo incluso del lugar donde estemos, se busca la mejor alternativa. Recuerden de que, por ejemplo, si bien los sistemas solares se utilizan en algunas zonas, pero tienen que tener mucha seguridad. Y si lo vamos a hacer en el exterior, se complica un poco, salvo pues de que haya así una seguridad. O sea, no es que no sea, o sea, hay alternativas, ¿no? Que va ligado a dos cosas que les comentaba, ¿no? Primero, cuánto bajo mi consumo y también cuánto es mi retorno de inversión. El ideal para un proyecto, para un catálogo de medidas, digamos, que es la base inicial antes de hacer ya la ejecución de estos proyectos, es de que el retorno de inversión sea no menor a 2 años. Ese debería ser la regla, pero en la suma de todo, ¿no? Entonces, sobre eso ahí uno busca esas alternativas, ¿no? Salvo que sea 1 o 2 líneas. Entonces, el ideal, como les digo, es que sea menor a 2 años y dentro de esos 2 años de retorno de inversión incluya incluso algunos
algunos instrumentos de medición que ustedes pueden generar después para un recorrido, ¿no? Frecuente, digamos. No sé si quedó claro o tienen otra consulta. Una consulta, Manuel, siempre nos hacen esta consulta. ¿Se necesita algún requisito para poder llevar este diplomado? ¿Algún conocimiento previo? Eh, yo les comento de que sí deberían tener una base de cálculo, digamos, pero que no son al detalle, ¿no? Porque los cálculos que se hacen en el tema de eficiencia energética básicamente es de buscar el indicador. Entonces, para buscar el indicador a veces son cosas muy simples y cuando es complejo, normalmente uno se basa en lo que la alta dirección lo toma como su indicador de ganancia, digamos, ¿no? Entonces, normalmente cuando a veces se pone muy complejo, recuerden de que ese indicador, la alta dirección, primero se tiene que convencer, y para convencerse sobre su mismo indicador, o ustedes, como van a estar acá metidos, puedan indicarle que ese indicador puede bajar de acuerdo al consumo de energía. O sea, lo ligan el consumo de energía dentro de eso. Entonces, no necesitas mucha matemática especializada. Tienes los proveedores. Lo interesante es de que los proveedores te ayudan en la parte de técnica.